Dos políticos no pueden enamorarse y si se enamoran no pueden vivir ese amor, pues deben saber que cualquier día uno recibirá la orden de asesinar al otro y que no dudará en cumplirla si es un verdadero político. Libro de pecados, Esteban González Pons. Bienvenido. Muchas gracias, Rosa. Pues un placer. Me gustaría que arrancáramos con esta voz y me dijeras quién la pone. La voz en concreto de las frases que has leído, Sí. la pone ella. ¿Ella? Blanca en la carta que escribe para despedirse de él. Pero podría ser también la voz del narrador. Yo creo que es la voz de toda la obra. Es para mí la conclusión. Un político no puede enamorarse de otro porque tarde o temprano tendrá que elegir entre poder y amor y siempre elegirá el poder. Siempre elegirá el poder. El amor en política compite siempre con el ansia de poder. ¿Por qué esas dos fuerzas no pueden coexistir? ¿Por qué se destruyen mutuamente? La política es una competición decente, civilizada, por el poder, en la que no hay equipos. Es un deporte individual, por más que nos agrupemos en partidos políticos o en grupos parlamentarios. Cada competidor tiene su carrera personal y su ambición personal. No existen ambiciones de equipo, existen equipos del ambicioso. Por lo tanto, en política se producen enamoramientos como en cualquier otro escenario de la vida, como en los hospitales, Sí. como en los supermercados, como en las universidades, como en las comisarías, como en las oficinas. Pero los amores en política se producen dentro de un entorno en el que la competición individual por el poder es descarnada y por lo tanto, tarde o temprano, todo político tiene que elegir entre el amor o el poder, y si es un verdadero político siempre elige el poder. Tal y como está estructurada la política, ¿castiga especialmente al amor verdadero cuando nace como entre dos iguales en poder? El amor verdadero, cuando nace entre dos iguales en poder, exige que como mínimo uno de los dos se sacrifique y deje la política. Porque si los dos siguen compitiendo, tarde o temprano ese amor morirá. Yo he conocido casos, sobre todo en los países nórdicos, en concreto uno en Finlandia y otro en Suecia, en el cual dos políticos importantes se enamoraron entre ellos y finalmente, para que el amor pudiera sobrevivir, uno de los miembros de la pareja tuvo que dejar la política y el otro continuar. Digamos que la política se parece a la competición de gladiadores en el circo romano, de manera más civilizada y desde luego de manera decente. Al final, si te haces amigo o amante de otro gladiador, habrá un día en el que te enfrentarás a él en la arena y habrá un día en el que el dedo del emperador indicará hacia abajo y habrá un día en el que lo o la tendrás que matar. Por eso el amor en política está abocado a la tragedia, y si dos personas se enamoran en política y quieren que ese amor viva, lo natural es que uno de los dos o los dos dejen la arena del circo, dejen la política. En este caso que conoce personalmente, uno de los dos tuvo que dejar la política, pero triunfó el amor. En los casos que conozco, sí, cito dos casos de éxito. Por ejemplo, además puedo pronunciar algún nombre. El caso que yo he vivido más de cerca fue el del vicepresidente de la Comisión Europea, ex primer ministro finlandés, Katainen, cuya mujer decidió entrar en política, y él, teniendo todas las opciones para ser el siguiente presidente de la Comisión Europea, hablándolo con su mujer para que su matrimonio y su pareja y su amor funcionara, entendió que al entrar ella debía salir, y hoy Katainen es un personaje civil, individual, individual siempre lo ha sido, anónimo, fuera de los focos de la política, y su mujer una importante política finlandesa. Este caso es un caso para mí muy conocido porque yo soy amigo de ellos, y en el que he visto claramente cómo, para que el amor sobreviva a uno de los dos, siempre tenía que estar uno de los dos fuera de la política. Bien, antes de entrar en los personajes y en el desarrollo de la novela, hablabas al principio de que este amor surge, da igual que sea en política, que sea en una oficina, que sea en
en el hospital. Pero es verdad que hay una cosa muy importante que lo diferencia, que en política siempre hay el ansia de poder. Y ese, digamos, que es la barrera brutal entre dos personas que se aman. Sí, ocurre también en el resto de escenarios cotidianos. En las oficinas también hay ambición de poder. Sí, cierto. Bueno, la hay en el Vaticano, en los cónclaves, lo queramos o no. Sí. La hay en los talleres, la hay en las universidades. Lo que pasa es que en cualquier otro escenario que no sea el político, la ambición de poder se disfraza de otras cosas. Un profesor universitario quiere llegar a dirigir el departamento, bueno, pues para hacer mejores investigaciones. Un chico que trabaja en un taller o una chica que trabaja en un taller quiere llegar a dirigirlo porque cree que puede expandirse. Un cardenal ambiciona legítimamente llegar a ser papa porque cree que puede hacer una iglesia mejor o que escucha un llamamiento. En política esa ambición es químicamente pura. El político quiere el poder porque quiere el poder. Y por eso está en política. Sí, puede decir aquello de que transformará la sociedad, la mejorará, y todo eso está muy bien. Pero la ambición de poder no es natural en el ser humano. Y es una pasión, una pulsión químicamente pura en política. Por lo tanto, en política, esa competencia entre poder o ambición y amor que se produce en todos los escenarios de la vida es más sangrienta, porque la ambición de poder en política es químicamente pura. Meterse en política es sacrificar muchas cosas de la vida, algo que solo se hace si se tiene una ambición muy transparente, muy depurada. Y cuando esa ambición se enfrenta al amor, la batalla la guerra es a muerte. Por lo tanto, digamos que amor y política conviven en una contradicción que es común a otros escenarios de la vida, pero en ningún otro escenario se presenta con esta pureza química con que se presenta en la política. Abríamos la entrevista con Blanca Vilallonga, es alcaldesa. ¿Ella es una víctima del sistema, una mujer demasiado lista para sobrevivir, o simplemente se entrega al suicidio político? ¿O ninguna de las cosas? Es una mujer enamorada. Es una mujer enamorada, utilizando el título de una película, es una mujer en llamas, sí, desde la adolescencia. Y en ella la política es natural por la clase social a la que pertenece. Porque en las ciudades medianas, el pertenecer a una determinada clase social conlleva el vivir la política de forma natural, de forma propia, utilizando el término propio, no como sentido de propiedad, sino en el sentido de apropiado. Quienes dirigen Almarjal, que es la ciudad, siempre han dirigido la política de Almarjal, y ella pertenece a una de esas familias, por lo tanto está acostumbrada a que en su familia la política sea una de los temas de conversación y de los asuntos de los que se ocupan los mayores. Ella es una mujer enamorada que entra en política con la naturalidad con la que entran en política quienes pertenecen a la clase alta, y que en la política arde, en la política se acaba quemando, incluso en sentido literal. No diría yo que es una víctima porque tiene el privilegio de poder protagonizar su propia pasión. No es arrastrada, voluntariamente se mete en su hoguera. Sabe lo que quiere, sabe el precio que paga y decide pagarlo hasta el último céntimo. Digamos que es un suicidio. Por lo tanto, tal y como perfila este personaje, no es una crítica al castigo sistemático que sufre por ser mujer. Sabe como mujer lo que hace. Sí. Desde luego, en política las mujeres siguen sufriendo profundas desigualdades. Desigualdades que no están en el trato ni en las oportunidades, sino en el trasfondo, en el subconsciente del poder. Pero en el caso de Blanca Vilallonga, a quien llaman Boderek, sí. No he tenido la intención de denunciar ningún tipo de debilidad en la presencia de la mujer en política. Creo que quizá es el personaje más libre de cuantos aparecen en la novela.
es el personaje que más en paz está con sus propios sentimientos y con su propia personalidad. Es muy consciente de lo que hace en todo momento. Yo creo que es la dueña de la novela. La dueña de la novela. ¿Cree que la política española está preparada para mujeres o ya las hay, como Boterek? Sí, la política española como la política europea están perfectamente preparadas para las mujeres y si las comparamos con otros países del mundo, no hay ningún otro lugar en el mundo en el que las mujeres hayan llegado más lejos que han llegado en la política española. No obstante, aún queda trecho por recorrer, pero no diría hoy que para una mujer su condición hoy sea una limitación en España a la hora de dedicarse a la política. No podría decir que hay una igualdad real y efectiva, porque no la hay, pero he utilizado antes una expresión que voy a repetir. Esas desigualdades hoy tienen más que ver con los prejuicios inconscientes del poder que con las oportunidades hoy. Incluso, si me apura, hoy una mujer casi tiene más oportunidades que un hombre, porque para muchos puestos la necesaria, insisto, el necesario, y subrayo lo necesario, equilibrio de género, porque no creo que eso sea una mala opción, hace que haya hombres perfectamente preparados, porque los hombres, por número, se preparan mucho, que queden descartados porque su cuota se ha reducido a la mitad. Pero bueno, quien paga eso tiene que saber que su género durante miles y miles de años ha venido beneficiando de otra cuota. O sea que, en definitiva, creo que las mujeres hoy en España tienen las mismas oportunidades que los hombres en política, sí, pero ¿es la política igual para las mujeres? No. No. Bien. Madelman, el hombre como máscara. Me pregunto si era político antes de ser humano. Madelman fue ser humano para mí antes que ser político. Al principio de la novela, en el origen de la novela, había un reto. O sea, la novela empieza con un reto que me propone mi editora, después de leer un par de novelas de mujeres, alguna premio Nobel, sobre mujeres adultas que retratan los problemas, los dramas, las necesidades, las inquietudes a las que se enfrentan las mujeres de 30, 40, 50, 60 años hoy en día. Mi editora me dijo, no existe el retrato del contrario. O sea, no existe el retrato del macho. O sea, sabemos cómo sufre una mujer de 50 años o de 40 años, una mujer divorciada, una mujer sola, una mujer abandonada, una mujer maltratada, una mujer ignorada, una mujer que ha sacado adelante a sus hijos. Todo eso lo sabemos, pero del macho solo tenemos la máscara, porque normalmente está ausente en esas novelas. Normalmente no se le ve. Es un nombre, es una sombra, es alguien que viene y se va, es alguien que está casado. No sabemos mucho de él. Y mi editora me propuso, ¿por qué, si vas a escribir otra vez sobre políticos, por qué no intentas retratar cómo es ese hombre? Bueno, a partir de ahí nació Madelman. Luego fui abandonando esta pretensión que queda para otra futura obra, pero intenté retratarlo como el clásico varón con el que me he encontrado a lo largo de mi carrera miles de veces, y probablemente sea mi propio retrato en muchas cosas, porque no dejo de ser un hombre de 60 años, de conservador, con el servicio militar cumplido, carrera prolongada, espacio en la política europea. Pues no sé yo si tendré algo también de Madelman, pero he intentado retratar a esa pareja de las mujeres contemporáneas que vivió, que sufrió, que admiró el poder de su padre, que sabe que ha sido destronado, pero que se resiste a ser definitivamente destronado, que aún quiere afirmarse como macho, cuando ya cualquier afirmación de su machismo, por más dolor que cause, no deja de ponerlo en ridículo. No he llegado a hacer ese retrato del compañero de las mujeres de hoy, pero lo he pespunteado y lo dejo para próximas obras, pero me ha servido para dibujar a un prototipo político muy abundante en los partidos de izquierda y de derecha en España.
Con un nombre totalmente intencionado, Madelman. Por supuesto. Madelman era el muñeco con el que jugábamos de pequeños. Era la figura a la que nuestros padres nos invitaban a imitar. Sí. Era nuestros padres. Madelman era nuestro padre en pequeñito, el rey de la casa en pequeñito. Y así como a nuestras hermanas les daban muñecas, a nosotros nos daban exploradores, soldados, aventureros, guerrilleros. Y esa nostalgia del Madelman nos ha quedado a todos los boomers, a todos los que hoy tenemos más de 45 o 50 años. Y Madelman, el nombre de Madelman, el sobrenombre, porque su nombre es Rafa, no es Madelman, pero el sobrenombre de Madelman refleja bien ese hombre al que quiero retratar. Tenemos a Pecados, el que da título al libro. Es un periodista travestido, desahuciado. Me pregunto por qué le confía la narración a alguien tan herido. No sé si lo necesitaba impuro para que pudiera decir la verdad. Porque alterando las características, el narrador soy yo. Sí. Y al final no hay un hombre de mi edad que no tenga el cuerpo cosido a cicatrices, y que no tenga el alma partida en 1000 contradicciones, que no se haya decepcionado a sí mismo en 1 millar de ocasiones y que no esté ya de retirada de la vida, por más que por más que al cumplir años y años vaya enamorándose cada vez más de la vida y menos de los vivos. Pecados es mi forma de hacerme presente en la novela con un personaje que no sea yo, pero que pueda ser yo. Y sus contradicciones son distintas de las mías, pero al final, cuando se llega a mi edad, se ha vivido tanta política, se ha leído tanta literatura y se ha intentado tantas veces escribir, surge esta complejidad que muestra Pecados. Yo soy Pecados, distinto, pero Pecados. Un personaje que además sin exigir nada a cambio. No, bueno, él exige, él va buscando, él tiene sus intereses. Sí, pero no de esta otra manera como los otros dos personajes. No, él está fuera. Él es un observador. Quería ser escritor y acabó siendo escritora. Sí. Él ha aceptado la vida como le ha venido, porque en el fondo el verdadero amor, el amor más puro de todos los que hay dentro de la obra es el que siente Pecados. Por Madelman. O sea, no hay otro amor más puro en la obra. Si yo tuviera que decir que este libro es un libro de amor, formalmente diré que es el amor de Blanca y de Rafa. Sí. Pero al final el verdadero amor que reposa en el fondo de la novela es el de Lolo por Rafa, no es otro. Totalmente. Él es muy generoso, pero cuidado, también es malo. También juega su partida para conseguir sus objetivos fuera de la política, porque él no es un político. Eso es. ¿Qué le duele más como autor? ¿Ver cómo se banaliza la corrupción o cómo se normaliza la crueldad emocional? Las dos cosas. No puedo establecer una prelación entre las dos. Lo peor de la banalización de la corrupción es que vuelve inatacables a los poderosos. Lo peor de la banalización de la corrupción no es, y eso es muy grave, lo que supone de trastorno moral en una democracia, sino que el poderoso cuya corrupción se banaliza acaba perpetuándose en el poder. La banalización de la corrupción perpetúa el poder corrupto. Y en cuanto a la crueldad, para mí es equivalente al crimen. La crueldad y el asesinato van muy parejos. Solo una produce menos sangre que el otro, pero estoy harto de cruzarme con personas muertas por dentro, para las que la crueldad ha sido el arma de su muerte interior.
adoro a aquellos que han tenido la fortuna de vivir sin sufrir crueldad y que por lo tanto tengan los años que tengan y esté como esté su cuerpo, siguen extraordinariamente vivos en todo tiempo. Siento que el ser humano, con tanto que ha adelantado, hay muchas cosas de las que no sabe escaparse. Por eso siguen siendo actuales las tragedias de Shakespeare, sí. O por eso sigue siendo actual la figura del Quijote, porque en el fondo somos los mismos y no hay un drama que hoy digas, que hoy puedas decir, se escribió en el barroco, pero ya no tendría sentido, ¿no? Cambia el lenguaje, las modas, la extensión de la obra, pero siguen teniendo plena validez las obras del barroco o de cualquier tiempo anterior. Por lo tanto, no puedes establecer una prelación entre dragones. Todos los dragones son igual de peligrosos. Diríamos, por tanto, que existe una corrupción emocional silenciosa, íntima, devastadora, mucho más grave que una crisis económica. Bueno, la crisis económica puede acabar no dándonos de comer, o sea, grave es muy grave. Sí. Volvemos a las prelaciones, pero sí, o sea, existe una corrupción emocional. De hecho, una de las historias de la novela es que la venganza entre políticos utilizando el poder es corrupción. Es que un político que utilice su poder para destruir a otro político porque le fue infiel, porque se rompió su amor, porque hay alguna distancia entre ellos, porque ya no se quieren, es un político tan corrupto como el que directamente roba. Hay una corrupción de los sentimientos que también afecta a la política. A mí me choca, pero claro, yo soy político también. A mí me choca que la gente nos vea a los políticos, pero me tengo que incluir, nos vea a los políticos como personajes de una serie, como que nuestro rol somos nosotros. En política hay el que hace de mamporrero, el que hace de listo, el que hace de guapo, el que hace de paterfamilias, el que hace de jardinero, y tú tienes que jugar ese rol. Y luego la gente por la calle cree que tú eres el que sale en el telediario. No es verdad. Sí. Tú representas en el telediario el papel que te toca dentro del partido político. Entonces, una de las cosas que sí que pretendo es que la gente sepa que los políticos somos personas y que sufrimos problemas, dramas y tenemos sentimientos. Me sorprende decirlo así, de personas. Claro que sí. Que hay un ser humano cuando se apaga la luz y se sale de la oficina que le pasan las mismas cosas que a los demás. Entonces, esa condición de ser sintiente del político ¿puede corromperse? Sí. Por supuesto. Y la pregunta es, ¿hay una corrupción sentimental? Sí, Rosa, la hay. Claro que la hay. ¿El sexo representa amor, violencia, transacción o castigo? Puede representarlo todo. Todo. Puede representarlo todo. El sexo es una vía de expresión de nuestros sentimientos, como la voz, como las manos, como la mirada. Igual que la voz, las manos o la mirada puede expresar amor, puede expresar odio, puede expresar poder, puede expresar agresividad. Una mano te puede acariciar y te puede golpear, una boca te puede besar y te puede morder. La voz puede darte una orden o puede decirte un te quiero. Y el sexo es exactamente lo mismo. El sexo puede representar un cariño infinito, puede ser un juego o al final puede ser una forma de dominación. Es la vía por la cual nosotros dejamos entrar y salir a quien queremos o entra y sale sin pedirnos permiso cualquiera de nuestro cuerpo. Está ambientada la novela en Almarjal. Es una ciudad, digamos que reconocible. ¿Por qué crear este territorio de ficción para hablar de verdades tan próximas? Porque así me permite, cuando alguien como ahora me dice Almarjal es reconocible, yo poder contestar, pero no se reconoce. Porque así es reconocible,
Es reconocible. Sí reconozco que, claro, hay cosas que es reconocible, pero no es. Pero no es lo mismo decirlo que dejarlo ahí. Claro. En un limbo. Almarjal es mi Vetusta. Sí. Todo el mundo sabe qué ciudad es Vetusta. Pues lo sabrán, pero Vetusta es Vetusta. Almarjal es Almarjal. Me lavo un poco las manos o me sacudo las manos. Vamos con el subtítulo. Para terminar, es cuando dos animales políticos son arrastrados por una pasión amorosa, solo pueden acabar devorándose el uno al otro. Es una declaración de guerra emocional y política, lo decíamos al principio. Pero, ¿por qué devorarse? Por lo mismo que decíamos al principio, porque al final dos dragones, ya que hemos utilizado, que he utilizado antes ese término, dos dragones pueden amarse, pero cuando llega la hora de besarse, por la boca solo le sale fuego. ¿Y quién se devora a quién? Normalmente el más fuerte al más débil. Sí. Normalmente el que tiene menos sentimientos al que tiene más. Normalmente aquel que en el último minuto no es capaz de ver que enfrente hay alguien a quien ha amado frente al que sí es capaz de verlo. Siempre pierde el que quiso más. En todas las historias. De amor siempre pierde el que más quiso. Y en este caso de los dragones también. Siempre dejará de abrir la boca para que no salga fuego cuando llega el momento del beso aquel que quiere un poco más. ¿Es una advertencia para el lector el subtítulo? ¿O lo dejas abierto? No, es algo sobre lo que yo creo... ¿Lo dejas abierto? Sí, lo dejo abierto. Es algo, Rosa, sobre lo que yo creo que en España se escribe muy poco. En España no se escribe política ficción. No se escribe política ficción. Y en España no se escribe sobre la vida privada de los políticos. En privado me parece bien, o sea, digamos que en no ficción, en reportaje, en contar la verdad me parece bien, porque la intimidad hay que preservarla. Pero en ficción yo creo que tenemos que saber que todo esto sucede. En España los políticos se cuentan sus luchas de poder y los temas de corrupción. Pero nadie nos cuenta, y hay muchas historias de los que se enamoran y no se enamoran, y los que se dejan y no se dejan, y los que tienen una aventura y no tienen una aventura. Los diputados se pasan una semana en Madrid, fuera de sus casas, viviendo en un ambiente de colegio mayor, conviviendo todo el día con un espíritu, con temas que tensionan mucho, muy absorbentes, y las noches saliendo a cenar todos juntos. ¿Que pasan cosas? Pues claro, pues como en los hospitales, las noches de guardia, pasan cosas y entonces pues algunas son bonitas, otras son feas, otras se olvidan, otras no se cuentan y otras rompen matrimonios. Sí. Todo eso pasa y me parece bonito empezar a contarlo, aunque yo lo he contado en pocas páginas y por lo tanto con mucha intensidad. Pero si mi historia se relaja un poco, pues se aproxima un poco a la verdad de lo que ocurre. Sí, además el título diría que si jugamos con las palabras, ya para terminar, llega a interpretar muchas cosas, pero también a equívoco, porque si lo lees deprisa, entre un montón de libros que se publica mucho, puedes leer perfectamente libre de pecador. Sí. Juegas también un poco con esa palabra. No, es una casualidad. Es una casualidad. Es una casualidad, pero me parece muy bien tirada. Es decir, si esta entrevista no fuera contigo, que te respeto mucho y respeto tu trabajo y que es pura literatura la entrevista, a lo mejor si me la estuviera haciendo un periodista político, a lo mejor me marcaba el tanto de decir, sí, lo calculé. Oye, pues dilo. Pero a ti, no me pero importa. no, pero aquí te voy a decir, no, es una casualidad. Le dimos muchas vueltas Sí. al título. Ajá. A mí me gustaba Pecados. Pecados. Pero Pecados me pareció un título perfecto, porque además el título del protagonista. Lo es. Pero claro, ahora se publica muchísimo. Y se publica muchísimo más en autoedición, lo cual no lo veo mal, ¿eh? Pero claro, es que es muy difícil encontrar un título que no esté cogido. Cierto. Muy difícil. O sea, ahora para elegir un título no solo se te ha de ocurrir un buen título, sino que te has de meter en Amazon y en la Casa del Libro y comprobar que nunca se ha publicado un libro con ese título. Sí. Entonces vamos a agotar los buenos títulos. Sí, cierto. Y no pudimos usar Pecados porque ya existían muchos libros que se llamaban Pecados. Libro de Pecados no había ninguno. Entonces, en el fondo, el título es una negociación entre lo que ya está publicado y tu imaginación, que en mi caso terminó en esto, que me parece que está bien tirado, porque el libro de pecados es como un diario de los pecados, como una memoria. En realidad sería memoria de pecados, pero la palabra memoria funcionaba peor que el libro. De todas maneras, pecados es con mayúscula inicial.
Sí. Pecados es el nombre propio. El libro de pecados es el libro de pecados. De pecados. En el origen, en el momento Big Bang de esta novela solo tenía un nombre, Pecados. Quería escribir una novela con un protagonista que se llamara Pecados. Porque oí ese nombre en un pueblo de Castilla a uno que le llamaban Pecados. Y dije, este es mi nombre. Este tiene... Luego ya se construyó todo lo demás y vino la discusión con mi editora Miriam Galaz para que ella quería que yo hiciera esa novela de la que hemos hablado antes. Escuchándote, ¿la política desgasta tanto? ¿O es una sensación que he tenido yo? Desgasta todo. La política desgasta, arrasa, sí. Diría. Arrasa, pero ¿arrasa una oficina de farmacia después de 40 años? Pues también. Arrasa un médico que lleva o trabajar en urgencias o atender a ancianos en sus domicilios, pues arrasa. Ser secretaria arrasa. Todo arrasa. Todo. Ser policía, ¿cómo está de quemado un policía después de 30 años de ejercicio? Arrasa. Sí. La política lo que te exige es tener mucha paz de espíritu. Mucha paz de espíritu para no olvidarte en medio de la batalla de las razones por las que te has metido en este lío. Mucho ejercicio. Sí, mucho ejercicio mental. Eso es. Pues Libro de Pecados, un placer, Esteban. Muchas gracias, Rosa. Gracias. Gracias.